Bienvenidos a Foros HRN-TSI. El tema de hoy: reducción de la pobreza, el papel crítico de la seguridad y las oportunidades. Buenos días, bienvenidos a Foros HRN-TSI. Hoy en sustitución de Juan Carlos Barahona, a quien enviamos un fuerte abrazo y saludo. Ha estado de cumpleaños en las últimas horas y aquí estamos para compartir con ustedes la reducción de la pobreza, el papel crítico de la seguridad y las oportunidades, con la participación hoy de distinguidos invitados. Le damos la bienvenida a nuestra compañera Jackie Redondo. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Rosendo. Buen día a nuestros amables televidentes y amables radioescucha. Para nosotros es un gusto que esté desde ya informándose con nosotros en Foros HRN-TSI. Vamos de inmediato a darle la bienvenida hasta El Salvador a Julia Evelyn Martínez, economista. Bienvenida. Saludos desde San Salvador. Es un día lluvioso y para mí es un placer acompañarles en este programa. Bien, muchas gracias. Aquí en Tegucigalpa, Honduras, también ha sido un día lluvioso. Vamos de inmediato a saludar a Abelardo Medina. Él es el coordinador del área de análisis macrofiscal del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales en Guatemala. Bienvenido. Es un placer acompañarlos y tratar de discutir este tema tan importante para la región centroamericana. Un abrazo a los colegas y amigos hondureños. Bien, y nos situamos ahora en Tegucigalpa, Honduras, con Alejandro Cafati. Alejandro es oficial de Política Económica del Consejo Hondureño de la empresa privada COEP. Bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí siempre estar debatiendo temas de realidad nacional y sobre todo un fenómeno que no solo afecta a Honduras, sino pareciera que a toda la región centroamericana y Latinoamérica en general. Muy bien, damos inicio a esta ronda de interrogantes a nuestros invitados con este enfoque que nos llama poderosamente la atención de cómo se están manejando los programas para reducción de la pobreza en el denominado Triángulo Norte de América Central, con cifras que realmente nos alarman a nivel de Guatemala, El Salvador, y no digamos los números que maneja Honduras, que más adelante ahí se los iremos planteando. ¿Se han reducido los índices de pobreza en El Salvador? Julia Evelyn, gracias por estar con nosotros nuevamente y bienvenida. Buen día. Muchas gracias. No, la respuesta es no. No se han reducido los índices de pobreza, ni menos los de pobreza extrema, que más bien se han duplicado, sino más bien en los últimos años hemos podido observar un incremento en estos índices, especialmente entre las familias del área rural, ¿verdad? Donde, como ya dije antes, se han incrementado la pobreza extrema, lo que se llama la miseria, que se ha duplicado en el último año. El Salvador es una población de 6 millones de habitantes, de los cuales pues están en situación de pobreza 1.868.206 personas pobres, que representan 55,000 hogares. Solamente entre del año 2021 al año 2022, la situación de la pobreza incrementó de representar en el 2021 el 24.6% a representar en 2022 el 26.7%. Pero no solamente hablamos de esos indicadores que son de porcentaje de gente pobre, sino que en mi opinión y de muchos de mis colegas economistas salvadoreños, hay que ver otros indicadores de pobreza o de empobrecimiento que están asociados. Y uno de estos es el indicador de la inseguridad y la crisis alimentaria. En El Salvador, las personas, 1 millón de personas se encuentran en una situación de fase 3 de desnutrición crítica, es decir, de hambre, mientras que 3.3 millones de salvadoreñas, especialmente niños y niñas, están en una situación de inseguridad alimentaria. Entonces, no solo es un tema de pérdida de ingresos,
sino que además es un deterioro en las condiciones del bienestar de las familias salvadoreñas, pero particularmente de la niñez y de la adolescencia. Gracias. Bien, vamos de inmediato hasta Guatemala con Abelardo Medina, y es que Guatemala es la mayor economía si estamos hablando de mayor población, una población que ha crecido de forma estable, una población que ha tenido un respaldo prudente en términos de hablar de gestión fiscal, y por eso le preguntamos, ¿cuáles son estas políticas tributarias que han ejecutado en Guatemala? Bueno, yo creo que antes de responder la pregunta en forma directa, quisiera hacer un par de acotaciones. En primer lugar, Guatemala sí es la mayor economía de la región centroamericana, y no solo en términos de población, sino en términos de actividad económica, en términos generales. El segundo punto, yo creo que el enfoque, hay que tener mucho cuidado con el planteamiento, porque cuando nosotros hacemos una referencia a lo que ha sucedido con el peso relativo, el comportamiento de la actividad económica durante los últimos años, lo que denotamos es una prevalencia de la importancia de la política monetaria sobre la política fiscal. Básicamente, en los últimos 40 años de la situación económica de Guatemala, lo importante ha sido la estabilidad económica. Como tal, eso se ha manifestado en un control muy significativo del nivel de precios y una disminución muy significativa de la volatilidad del tipo de cambio, al extremo que Guatemala en realidad vive una especie de tipo de cambio, una dolarización de facto, es decir, no hay dolarización, pero técnicamente no hay una volatilidad en la variación cambiaria. Ahora, bajo ese entendido, eso quiere decir que la política fiscal lo que ha buscado es ser una política acomodaticia a el comportamiento de la política monetaria. O sea, lo que quiere la política monetaria, lo que quiere la Junta Monetaria, lo que quiere el sector privado en el ámbito monetario, lo hace la política fiscal para responder a las necesidades del comportamiento financiero y del comportamiento monetario. ¿Y qué es lo que hemos observado en la parte fiscal? En primer lugar, un abandono sistemático al papel importante del Estado en materia de crear condiciones de suficiencia fiscal. Eso significa que les ha importado a los gobiernos de los últimos años muy poco en términos de qué es lo que voy a hacer para lograr un mayor bienestar en la población guatemalteca. Y básicamente lo que se ha buscado es creación de condiciones fiscales y tributarias también, por supuesto, que disminuyan el impacto sobre el funcionamiento de ciertos grupos empresariales a fin de que la actividad económica se mantenga estable. Como tal, hay que reconocer que Guatemala es el país de la región centroamericana, si voy a obviar a Panamá, que tiene la menor carga tributaria de la región, una carga tributaria en donde en 2/3 partes predominan los impuestos indirectos, y que el impuesto sobre la renta es el impuesto que cobra menos en la región centroamericana y uno de los impuestos que cobra menos en el mundo. Como tal, la política tributaria de Guatemala, que no existe, al igual que el resto de la región centroamericana, no existe en el sentido literal. Es decir, no hay un documento, ni hay un compromiso real que diga de qué vamos a platicar de la política tributaria. Se ha orientado al mantenimiento de esas condiciones. Condiciones en donde se cobra poco, condiciones en donde se cobra principalmente a los consumidores, especialmente a los grupos de menores ingresos, y en donde se ha privilegiado el mantenimiento de los impuestos de una forma tan limitada que hace que el papel del Estado sea muy, pero muy, muy básico, muy limitado para el combate a la pobreza y, por supuesto, a todos los demás problemas. Entonces hay que dejarlo claro. Cuando nosotros hablamos de estabilidad, no nos estamos refiriendo precisamente a la influencia de la política fiscal, sino al grado de acomodaticio que tiene la política fiscal al comportamiento monetario. Licenciado Alejandro Cafati, Honduras se está convirtiendo en una fábrica de pobres. Los datos más recientes hablan de un 74% de la población hondureña en pobreza, y aquí registramos el más alto índice de pobreza extrema en la región, con un 54%. ¿Qué ha pasado con los programas?
se generó mucha expectativa, incluso desde el 2006 en el territorio nacional, con la implementación de programas para la reducción de la pobreza, y contrario a tener una aplicación positiva, hemos ido aumentando. ¿Qué está ocurriendo? Sí, en efecto, un poco para poner en contexto también, el programa de reducción de la pobreza 2006 fue un programa que se creó en el marco del proceso de condonación de la deuda de países pobres altamente endeudados, donde Honduras se comprometía a no seguir pagando los servicios de la deuda e invertir ese dinero precisamente en el fortalecimiento económico y la reducción de la pobreza principalmente. 15 años después de este acontecimiento, Honduras parece tener los índices de pobreza más agudos de su historia. El 74%, como usted bien lo ha mencionado, según el Instituto Nacional de Estadística, se encuentran en pobreza, y de ese 74, el 50% por lo menos está en pobreza extrema. Por lo tanto, miramos entonces que el programa de reducción de pérdidas no tuvo sus efectos. Yo quiero mencionar también un elemento que lo hacía nuestro colega Abelardo, el tema presupuestario. Nosotros miramos que anualmente el presupuesto general de la República del país se incrementa. En los últimos 10 años, el presupuesto general de Honduras se ha duplicado y prácticamente representa un tercio total de la economía nacional, pero a la par, los indicadores sociales como la pobreza, la extrema pobreza, el desempleo, la desigualdad, siguen incrementándose. Hoy tenemos mucho más desempleo y mucha más pobreza que hace 10 años. Entonces la pregunta a plantearse es, ¿en qué estamos invirtiendo el dinero como los hondureños? Y yo quiero hablar sobre los programas en 4 elementos importantes. Uno, los desafíos socioeconómicos, políticos y estructurales de Honduras. La corrupción es un elemento que sigue estando persistente no solo en Honduras, sino creo que en todo Centroamérica ya. Hay algunas excepciones, evidentemente, como el caso de Costa Rica. Estos elementos de corrupción generan pérdida de confianza y limitan la capacidad del Estado de poder hacer su incidencia realmente para poder reducir los niveles de pobreza y pobreza extrema. Otro elemento importante es el tema de la inseguridad. El narcotráfico, las maras y las pandillas sigue siendo una limitante importante para que estos programas puedan generar los efectos deseados, precisamente porque son en muchas ocasiones áreas inaccesibles tanto para la población como para el mismo Estado en general. Y ante la ausencia precisamente del Estado, se promueven estos elementos del crimen organizado, que parece ser un círculo vicioso no solo en Honduras, sino también en gran parte del triángulo norte del país. Y adicionalmente mencionar un elemento importante, los programas sociales asistencialistas, como el programa de reducción de la pobreza y actualmente el programa Red Solidaria, son elementos necesarios, pero no suficientes para poder reducir y erradicar la pobreza y la pobreza extrema en cualquier parte del mundo. A la par de estos programas debemos generar procesos de estabilización económica y sobre todo de atracción de inversiones y generación de empleo. De nada nos sirve invertir 50, 60, 70% de nuestros presupuestos generales de la República en programas asistencialistas si no estamos generando las condiciones necesarias para crear fuentes de empleo que son las que finalmente generan los ingresos que van a erradicar la pobreza y la pobreza extrema. Honduras es el país de Centroamérica que actualmente tiene menos inversión extranjera directa, y de la inversión actual el 98% es reinversión de utilidades, principalmente a través de préstamos y compra de acciones. ¿Qué estamos hablando? Que no estamos generando las condiciones para crear los empleos dignos que realmente necesita el pueblo hondureño. En estas circunstancias, la erradicación de la pobreza seguirá siendo una tarea pendiente del país y de cualquier gobierno de la República. Ahora, Alejandro, cuando encontramos actividades programadas por las administraciones en los últimos años, destinando recursos a la policía como parte de la estrategia para la reducción de la pobreza, ¿son válidos estos programas o más obedece a estar invirtiendo por salir al paso, muchas veces por las críticas que se están dando con estos índices que van hacia arriba? Bueno, el tema de la inversión en seguridad y precisamente educación son elementos, vuelvo y repito, necesarios pero no suficientes. El tema de la inseguridad sigue siendo un problema importante en el país, pero esto no va a reducir por sí solo los índices y la incidencia de la pobreza y la pobreza extrema. Vuelvo y repito, el gran problema que tenemos en Honduras es un problema de formulación y planificación presupuestaria.
En general, los gobiernos gastan y año con año gastan más bajo la misma estructura ineficiente de año con año. 40% del total del presupuesto de la administración central es gasto operativo que se da en sueldos y salarios, pago de alquiler y materiales y suministros. Con esta estructura presupuestaria, muy difícilmente las inversiones que podamos hacer van a generar un elemento positivo en la generación de prosperidad para los hondureños. Y finalizo con lo siguiente. De nada nos sirve presupuestar grandes cantidades de dinero si al final tenemos un problema de ejecución como actualmente tiene el gobierno, que limita no solo los programas de reducción de la pobreza, sino también los programas educativos, de salud y de seguridad en el país. Bien, vamos de inmediato hasta El Salvador con Julia Martínez. Y es que hemos visto la gran aceptación que ha tenido el presidente Nayib Bukele y varias cosas que él ha hecho en su país, pero nos llama mucho la atención lo que usted nos decía, que se ha disparado la pobreza en las zonas rurales. Y es por eso que le tengo que consultar cuáles son esas decisiones que ha tomado la presidencia para poder erradicar la pobreza y que tal vez no han impactado, porque vemos que el área rural se ha disparado la pobreza. Bueno, Jackie, solo antes de responderle, quisiera decirle a Alejandro que escuchándolo, siento que está describiendo la situación fiscal de El Salvador y el tema de mala ejecución presupuestaria en El Salvador. Es increíble las similitudes que existen entre Honduras y El Salvador en muchos indicadores macroeconómicos. Bueno, y ahora sí, Jackie, respondiendo a su pregunta, quiero decir que en El Salvador, desde el inicio de la gestión del presidente Nayib Bukele, sí hay mucha propaganda, hay mucha aceptación, mucha popularidad, pero en términos de políticas públicas enfocadas hacia la reducción y o la erradicación de la pobreza, no existe ninguna política pública en este sentido, lo cual representa un retroceso con respecto a gobiernos anteriores en los cuales al menos habían documentos que nos mostraban cuál era el diagnóstico que hacían esos gobiernos sobre la pobreza y el empobrecimiento, y se planteaban al menos a nivel de papel, ¿verdad? En los documentos cuáles eran las estrategias para seguirlas, que fundamentalmente eran similares a las que Alejandro nos ha mencionado. Pues algunas eran medidas asistencialistas, como la Red Solidaria, como un programa de dar pensiones a las personas adultas mayores en condición de pobreza, alimentación escolar, etcétera. Pero eso, que era muy poco, que era muy insuficiente para enfrentar las verdaderas causas estructurales del empobrecimiento en nuestro país, eran insuficientes. Ahora ni siquiera eso se está realizando. Puedo afirmarle con toda certeza y a partir de información oficial que en El Salvador no existe ninguna política de atención de la pobreza, y solamente se han dado en los últimos años algunas acciones muy puntuales, como por ejemplo que durante la pandemia del COVID-19 se le repartió a algunas familias, especialmente del área urbana, no del área rural, un bono de $300, que solamente fue una vez, ¿verdad? O bien que recientemente, no, durante ese periodo y también recientemente, se está haciendo una distribución de paquetes de alimentos bajo el nombre de paquetes solidarios, ¿verdad? Pero eso es muchísimo menos de lo que se hacía anteriormente. Y si ustedes se preguntan, ¿y cuál es la razón de por qué este gobierno del presidente Bukele no tiene una política clara para enfrentar la pobreza? Es porque él tiene una visión de la política económica y de la política social bastante particular, pero lamentablemente equivocada. Él tiene la visión de la teoría del rebalse. Esta teoría del rebalse nos dice, y él así lo cree, ¿verdad?, que
con el crecimiento de la inversión pública, el crecimiento de la inversión privada, sobre todo en lo que se llaman los megaproyectos, como el Tren del Pacífico, como el nuevo aeropuerto, como las autopistas, etcétera, etcétera, la ciudad del Bitcoin o la ciudad del Surf City, y entre otras cosas, esos grandes megaproyectos, estos van a generar una actividad económica tal que va a aumentar empleo, que va a aumentar salarios y que va a haber tanta generación de riqueza que al final esa riqueza aumentada va a comenzar como a gotear, por eso se llama el rebalse, ¿verdad? Va a comenzar a gotear, a gotear, a gotear hasta que le llegue a todas las familias, incluyendo a las familias más pobres, y de esa manera se va a acabar la pobreza. Pero ni siquiera eso está haciendo correctamente la gestión económica del presidente Bukele, ya que El Salvador, yo ahí sí, no sé, ahí tendríamos que comparar datos con Alejandro, pero según los datos que yo tengo, El Salvador tiene la menor inversión extranjera directa de toda la región centroamericana. Inclusive el 2022 tuvimos una inversión extranjera neta negativa de 90 millones de dólares, es decir, de menos, fue más lo que salió de inversión, de repatriación de utilidades o repatriación de inversiones que lo que ingresó. Y en el primer semestre del 2023 tenemos una inversión extranjera de apenas 268 millones de dólares, que es muy, muy inferior a lo que teníamos, por ejemplo, en el año 2019, donde la inversión en el primer semestre de ese año fue de 650 millones de dólares, ¿verdad? Y además de eso, El Salvador sigue teniendo la tasa de crecimiento más baja de la región, de apenas 2.2%. Es decir, en conclusión, no hay una política pública del Ejecutivo para enfrentar la pobreza. Se siguen repitiendo fórmulas del pasado como la teoría del rebalse y mientras eso ocurre, las familias se empobrecen cada día más. Muy bien. Gracias a Julia Evelyn. Abelardo, Guatemala experimentó una de las menores contracciones económicas durante el tiempo de la pandemia, apenas 1,8% aproximadamente. Esto es durante lo más difícil del 2020. Pero si revisamos la economía guatemalteca en los últimos años, tiene uno de los mayores repuntes de la región, con un 8% después de todos los acontecimientos que nos dejó la COVID-19. ¿Qué medidas han adoptado para poder lograr estas cifras cuando tenemos países que aún sus gobiernos, cuando plantean temas de reducción de la pobreza y sus crecimientos elevados que hemos tenido, argumentan que es producto de la pandemia, cuando son temas que ya deberían estar a un lado y pensando más bien en cómo encontrar un desarrollo efectivo? La verdad es que no es de esa forma. Es cierto, si nosotros vemos solo los números macroeconómicos, y hay que recordar de que lo primero que hay que hacer es entender que a los ciudadanos lo que les importa es el entorno microeconómico, no el entorno macro. O sea, las variables macroeconómicas pueden estar buenísimas, que la inflación no es muy alta, que el tipo de cambio no se desliza, que el crecimiento económico es razonablemente bueno, que la inversión privada puede estar creciendo a cierto nivel, pero hay que ver cómo están las condiciones socioeconómicas de cada uno de los habitantes de la región. Si nos circunscribimos estrictamente a las condiciones macroeconómicas, yo quisiera invitar a todos los oyentes a que pudieran descargar del portal de ICEFI, es icefi.org, un documento que se llama Panorama de las Finanzas Públicas en Centroamérica, que nosotros editamos al principio del año, en donde presentamos cómo está la situación de la realidad macroeconómica de cada uno de los países de la región. Nosotros nos especializamos precisamente en ese entorno. Y entonces, en eso sí dijimos con claridad, efectivamente, que Guatemala, conjuntamente con Nicaragua, tuvieron los menores efectos de la pandemia sobre su actividad económica. Pero es relativamente fácil de explicar, porque el nivel de confinamiento en estos países fue mucho menor.
O sea, cuando nosotros analizamos las medidas que adoptaron otros países, El Salvador particularmente, Costa Rica, Panamá y Honduras, nos damos cuenta que el número de horas que estuvieron paradas las personas o en menor ocupación fue mucho menor, mucho mayor de lo que estuvo en Guatemala. ¿Por qué? Porque simplemente el presidente de Guatemala, que no tiene la misma popularidad que tiene Nayib Bukele en El Salvador, respondió muy rápidamente a los cuestionamientos por parte del sector privado y básicamente al mes y fracción recuperó la actividad económica como natural, como normal. Pero hay un segundo elemento muy importante. A diferencia de la mayor parte de los países centroamericanos, Guatemala tiene una economía interna relativamente grande y es el país de la región que tiene el menor grado de apertura económica. Eso quiere decir que los impactos económicos sobre Guatemala de que el resto del mundo estuvieran en crisis económica fueron sustantivamente menores. Y entonces, efectivamente, Guatemala tuvo menos caída en el año 2020, pero también tuvo menos repunte en el año 2021. O sea, por ejemplo, si uno mira que Guatemala tuvo un crecimiento de 8% en el año 2021, pues entonces bastaría ver que Honduras tuvo 12.5, que El Salvador tuvo 10.3 y que Panamá tuvo 15.3 de crecimiento. Entonces cualquiera me podría decir, en esos países estamos haciendo maravillas. No, la verdad es que estamos hablando de un rebote económico normal como consecuencia de la reapertura económica y que es derivado precisamente de estos dos factores, el nivel de confinamiento y también del aspecto de la reapertura que tuvo el mundo y de la conexión que hay de los países con respecto a la economía de cada uno de los países centroamericanos. Ahora bien, en cuanto a la última parte, sí es cierto que ese hecho de que Guatemala sea más cerrada como economía y que además el nivel de confinamiento sea más bajo, haya sido más bajo, produjo que básicamente Guatemala al final del año 2022 estuviera prácticamente al nivel que debió estar como que no hubiera existido la pandemia. Eso es completamente correcto. Y observamos algunos otros países, como el caso de Honduras, que sí tiene un grado de retraso significativo. El Salvador también tiene algún grado de retraso, pero el país de Centroamérica con mayor retraso es Panamá. Pero volvemos al punto. ¿Y a qué se debió eso? Porque mientras no se recuperaran las pérdidas que ocasionó la pandemia como consecuencia del cierre de las transacciones internacionales, sería muy difícil ver esa recuperación. Entonces hay que dejarlo muy en claro. Sí es cierto, Guatemala tiene o tuvo resultados, entre comillas, mejores. Y como yo lo apunté en la participación anterior, todo el enfoque socioeconómico de Guatemala y macroeconómico en particular ha estado enfatizado en términos de estabilidad, o sea, que no pase nada. Porque se parte del supuesto que si las expectativas de los empresarios son relativamente estables, el país va a estar bien, lo cual es un enfoque económico de corte macroeconómico que no necesariamente es el correcto para entender la realidad de cada uno de los países. Bien, muchas gracias. Vamos de inmediato con nuestro amigo, colega Alejandro Cafati. Alejandro, en COEP usted ya nos ha dado pues una gran radiografía sobre el tema de cómo estamos en índices de pobreza en el país. Y aquí viene la pregunta, ¿cuál es esa decisión o cuál sería el trabajo que debería crear para combatir los índices de la pobreza, hablando del gobierno? ¿Qué recomienda usted? Bueno, habrían 4 áreas en específico para el caso particular de Honduras y creo yo que debería ser también similitud en tanto Salvador, Guatemala y el resto de Centroamérica. Primero, evidentemente, el tema de la agricultura sostenible. El principal problema que nosotros tenemos en Honduras es precisamente la pobreza rural, igual que en El Salvador, donde se da una migración primero desde al interno del país, de las zonas rurales a las zonas urbanas, y al no encontrar un puesto de trabajo en las zonas urbanas, pues se decide migrar hacia afuera, principalmente Estados Unidos y España en particular. El tema del turismo, Honduras, al igual que el resto de países de Centroamérica, tiene un potencial importante en el turismo, principalmente ecológico. Sin embargo, no hemos visto hasta el momento una política pública definitiva y fuerte que incentive y que cree una imagen de país en torno al turismo ecológico en Honduras particularmente. El tema de tecnología e innovación es fundamental. Honduras sigue estando entre el último cuartil
de los países que menos innovación y menos tecnologías tienen en el mundo, de acuerdo a publicaciones internacionales, como el Banco Mundial, por ejemplo, y eso nos genera limitantes. Y las energías renovables o la generación de energía en particular. En Honduras tenemos un problema muy grave que es precisamente el suministro de energía eléctrica, donde es insuficiente y sobre todo es intermitente. Esto no garantiza que se crean nuevas inversiones y que generen nuevos puestos del trabajo en el territorio nacional. Pero a la par de todo esto debemos hacer inversiones importantes en educación. Y mira un dato particular y qué interesante. Honduras, según el Instituto Nacional de Estadística, los jóvenes entre 18 y 29 años de edad, únicamente el 7.4% es población universitaria. Y de esos, los que estudian ciencias, matemáticas e ingeniería, que son las carreras, digamos, que al final del día van a generar una contribución significativa a la innovación y al desarrollo, no es ni la tercera parte. Entonces, es necesario revisar nuevamente qué tipo de educación estamos proponiendo desde el sector público, particularmente desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. A la par de esto, es necesario también promover espacios de profesionalización de la mano de obra. Lastimosamente, esta ha sido una tarea pendiente en el país por años, donde tenemos un Instituto Nacional de Formación que no parece, digamos, estar a la vanguardia de los cambios globales y económicos del mundo, y seguimos preparándonos, digamos, nuevamente entre soldadores, mecánicos, carpinteros, que no está mal. Sin embargo, no son las demandas que tiene el mundo actualmente. Necesitamos innovar muy fuertemente en la parte de la profesionalización de la mano de obra y sobre todo, y aquí termino, poder definir cuáles son las diferentes zonas donde cada una de estas actividades se puedan desarrollar. No vamos a creer que todo el territorio nacional es apto para el turismo o todo el territorio nacional es apto para agricultura. Debemos definir claramente cuáles son esas zonas y poder profesionalizar esas zonas para poder generar algún valor agregado. De lo contrario, las políticas y los programas de desarrollo muy difícilmente van a tener algún efecto significativo sobre la generación de la prosperidad. Y aquí quiero mencionar algo. Son muchos los políticos, son muchos los funcionarios públicos que mencionan año con año, principalmente en los años electorales, que van a poder generar nuevos empleos, que se comprometen a crear 300,000 nuevos empleos, pero al final las palabras se las lleva el viento, ¿no? Muy difícilmente vamos a ver esa cantidad de empleos generados en el nivel de acción que estamos haciendo como país y como gobierno. Y aquí sumo no solo al sector político, sino también a la sociedad civil y al mismo sector empresarial, que son elementos y son actores fundamentales para la generación de la prosperidad y el desarrollo, particularmente por la confianza que generan muchas organizaciones de sociedad civil en el interior del país que lastimosamente no tiene la institucionalidad pública. Muy bien, gracias Alejandro Cafati, que nos acompaña esta mañana junto a los economistas Abelardo Medina y Julia Evelyn Martínez, revisando la estrategia para la reducción de la pobreza en los países del Triángulo Norte. Una pausa, ya en breve continuamos. Bien, muchísimas gracias por seguir con nosotros en Foros HRN-TSI, reducción de la pobreza, el papel crítico de la seguridad y oportunidades con participación. Vamos de inmediato hasta Guatemala con don Abelardo Medina. Y aquí le debo de preguntar el tema de empleo, el tema de generación de empleo en su país. ¿Cuáles cree usted que son esos sectores que representan mayor potencial para la creación de empleo y también si hay algún tipo de ley especial para poder atender a estos sectores? Es decir, si tienen aprobadas leyes como ley de empleo por hora, ley de empleo parcial, entre otras. Bueno, yo creo que lo que prácticamente sucede en toda la región es que muchas veces nosotros analizamos el problema del empleo desde el lado de la oferta, es decir, cómo se va a profesionalizar las personas para irse a ubicar en el ámbito laboral. Lamentablemente, nosotros en la región centroamericana el problema que tenemos es un problema de demanda, porque mucha de la inversión que se realiza en la región centroamericana es suficiente para poder atender apropiadamente el número de personas que se van profesionalizando. Déjenme decirles que en Guatemala, más o menos,
Todos los años salen 160,000 estudiantes de nivel medio que cuando tratan de ubicarse en el mercado de trabajo, únicamente 13,000 de ellos encuentran trabajo en el sector formal. Eso quiere decir que del resto de personas, alrededor de 150,000, solo tienen dos opciones: o se dedican a trabajar en el ámbito informal. Guatemala, al igual que varios de los países de la región, tiene el 80% de informalidad, o se va a Estados Unidos, que muchos lo miran como una aspiración debido a la falta de empleo en Guatemala. Ahora, el problema real entonces es que la eh, estructura económica del país no tiene la capacidad de generar el suficiente nivel de empleos. Y efectivamente en Guatemala, como en el resto de la región, hay algunas leyes que tratan de favorecer la flexibilidad laboral. Algunas, como un documento que nosotros presentamos también al principio del año, donde hablábamos de la evaluación de los incentivos tributarios que están dedicados a la inversión, tratan de promover condiciones más ventajosas para la inversión. El problema es que estos incentivos que existen no han contribuido realmente a transformar la actividad económica, y lo único que han producido es el mantenimiento de las condiciones productivas. Y nuestros países, y Guatemala a la cabeza, no ganan en complejidad económica. Nosotros seguimos produciendo aspectos en agricultura en donde básicamente para ser competitivos internacionalmente lo que tenemos que hacer es pagar bajos salarios. Seguimos promoviendo el empleo en la maquila textil, pero también básicamente depende de que paguemos bajos salarios para poder ser competitivos a nivel internacional. Y a diferencia de lo que han hecho otros países de la misma región centroamericana, como Costa Rica y Panamá, no hemos potenciado servicios, industria y el ámbito de generación de tecnología. Entonces, sí, que vemos, Guatemala tiene mucha potencialidad en estos sectores que acabo de decir al final. Lamentablemente, la política económica del país sigue, al igual que el resto de la región, potenciando los beneficios para la maquila, potenciando beneficios para la agricultura que no nos ayudan a ganar competitividad. Julia Evelyn Martínez, se insiste mucho en la creación de leyes, en tener normativas que nos permitan luchar contra la pobreza, pero muchas veces terminan en propuestas que, como vienen muchas de ellas de políticos, se quedan en eso, en simples propuestas. Aquí don Abelardo Medina hablaba y potenciaba junto a Alejandro Cafati el tema de la educación, que aquí sí podemos encontrar rutas ideales para una verdadera reducción de la pobreza. ¿Cómo ha trabajado la Asamblea de El Salvador para tener en medio de todo esto que nos trasladan de popularidad del presidente Bukele iniciativas normativas adecuadas para combatir la pobreza? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Bueno, en El Salvador hay que aclarar que desde el 1 de mayo del 2021 ya no existe una separación real entre el órgano ejecutivo y la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa está controlada totalmente por el Ejecutivo, ya que el partido oficialista Nuevas Ideas y sus aliados, el partido Gana, tienen la mayoría absoluta. De 83 diputados, ¿verdad? Ellos tienen 65 diputados. Entonces, ellos tienen la total control de la Asamblea Legislativa. Esto podría pensarse que tiene aspectos positivos porque sería más fácil aprobar iniciativas de ley para favorecer el sector social o para orientadas a la erradicación de la pobreza. Por ejemplo, esto sí fuera así, pero lamentablemente la Asamblea Legislativa se ha convertido en una sucursal de Casa Presidencial y únicamente se limita a aprobar las iniciativas de ley que provienen del Ejecutivo. Pues puedo afirmarle que durante el periodo legislativo 2021-2023 no se ha aprobado ninguna ley orientada a la reducción o al menos a la mitigación de la pobreza en El Salvador. Y como le decía anteriormente, esto es así
porque el partido oficialista solamente sigue las iniciativas de ley que provienen del Ejecutivo. Entonces, como decía en una intervención anterior, si el Ejecutivo no tiene una estrategia antipobreza y cree que basta con el crecimiento económico para que y aumentar la riqueza para que después el mercado se haga cargo de redistribuirla entre los más pobres, entonces, pues por tanto, la Asamblea Legislativa no ha presentado ninguna iniciativa de ley. Sin embargo, se ha hecho algo, y es que en las legislaciones pasadas se había aprobado una ley de desarrollo social que tenía como objetivo coordinar todos los programas sociales, ¿verdad?, para disminuir la pobreza o para mitigar la pobreza. Había programas de atención a adultos mayores, programas de alimentación escolar, programas de uniformes escolares, entre muchas otras cosas. Pero lo que ha sucedido con esta administración es que esa ley ha quedado sin efecto, es decir, ya no tiene financiamiento, ni tampoco cuenta con una institucionalidad, porque se eliminó la institución que era la Secretaría de Inclusión Social, se eliminó para dar paso pues a las supuestamente nuevas ideas del presidente Bukele en materia social. Pero la Asamblea Legislativa es simplemente un apéndice del Ejecutivo y sin capacidad ni voluntad política para enfrentar el tema de la pobreza. Bien, vamos de inmediato con Alejandro Cafati del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, y ver las cifras es alarmante, ver entre 200,000 a 250,000 personas buscar empleo y no encontrarlos, e ingresar a las filas de la pobreza es algo duro para nosotros los hondureños, y tenemos que consultar desde la iniciativa privada ¿qué es lo que se está haciendo para impedir que esta población económicamente activa migre? Porque nos estamos quedando prácticamente sin fuerza laboral en algunos sectores. Sí, y es importante esa pregunta porque precisamente los flujos de migración poco o nada se han reducido en los últimos años y continúan, exactamente, y continúan incrementándose año con año, a tal punto de que las remesas representan alrededor del 28% del Producto Interno Bruto, alrededor de los 9,000 millones de dólares, y son ya el principal estabilizador macroeconómico del país. Y yo quiero agregar también algo y hacer alusión a un tema que mencionaba el colega Alaberto. El tema de las inversiones, yo creo que al menos para el caso particular de Honduras, que es el que conozco, las inversiones, principalmente la inversión extranjera directa, no está siendo suficiente para crear las fuentes de empleo. ¿Por qué? Si bien es cierto, y aquí hago una corrección, tiene razón Julia Evelyn Martínez en mencionar que El Salvador es en este momento el país de Centroamérica que menos inversión tiene. Honduras tiene alrededor de 400 millones. Sin embargo, el 98% es reinversión de utilidades, principalmente entre préstamos entre empresas y compra de acciones. Con estas condiciones no vamos a generar los empleos necesarios, aunque tengamos 600, 700 millones de dólares en inversiones extranjeras directas. Hay que ver el detalle. ¿Cómo está contribuyendo el sector privado en el tema de evitar la migración? Bueno, primero el tema de la profesionalización de la mano de obra, como lo mencioné anteriormente, es fundamental. Necesitamos urgentemente una modernización del Instituto Hondureño, del Instituto Nacional de Formación Profesional, para que vaya de acorde a las demandas del mercado. ¿Y qué pasa? ¿Por qué Honduras en particular trabaja desde la demanda, desde la oferta y no desde la demanda? Yo voy a contar el caso aquí bien particular. Hace un año una empresa de tecnología muy importante de los Estados Unidos quería venir a invertir en Honduras, precisamente por la cercanía y la ventaja competitiva que tiene el país a través de Puerto Cortés. Sin embargo, no teníamos la capacidad de poder surtir a esta empresa con 2,500 ingenieros. Desde ahí, muy difícilmente se puede trabajar desde la demanda. Necesitamos trabajar desde lo que tenemos, que es evidentemente la oferta. Otro elemento es importante y son las alianzas en el tema educativo, precisamente para poder trabajar qué es lo que está demandando el mercado internacional y qué es lo que tenemos actualmente. Si bien no podemos crear ingenieros de la noche a la mañana, pero sí podemos profesionalizar a muchos jóvenes en el tema de tecnologías y adaptación. Aquí entra muy importante
mencionar. Aquí entra el tema de las políticas públicas y las políticas fiscales particularmente. Sin embargo, poco o nada se ha hecho para vincular las políticas y particularmente la política fiscal con la generación de empleo y la reducción de la pobreza en nuestro país. Sí, Abelardo, Guatemala, ¿cómo está manejándose en este escenario? Ya sabemos lo que está ocurriendo con el tema de la transición en la administración pública, las inversiones que se están proyectando para una verdadera estrategia de reducción de la pobreza, ¿deben manejarse en qué áreas de una forma puntual? Sobre todo si revisamos el tema de la violencia, que va a terminar siendo clave para los países de la región en una verdadera estrategia para reducir estos índices. Bueno, cuando uno hace un análisis de los datos, de las cifras que perciben los inversionistas a nivel internacional, y no voy a hablar en este caso solo de Guatemala, pero no hay mucha diferencia con el CA4. Uno percibe que gran parte de los problemas que tenemos en la región es que a los países de la región CA4 nos conciben como países que estamos plagados de corrupción, países que en términos generales tenemos una infraestructura muy deficiente, países en los que tenemos un aparato público de muy poca calidad que realmente sirve en muchas oportunidades como un limitante para el crecimiento y desarrollo de la región, países en donde el nivel educativo de la región es muy baja, donde hay muy poca adaptación a la tecnología, en donde los grupos empresariales son de escasa capacidad innovadora y en donde la posibilidad de cambio es muy limitada. Entonces uno cuando mira esa visión, que esa no es mi visión, sino es la visión que cualquiera de los índices que existen internacionalmente ofrece de la región centroamericana y de Guatemala en particular, uno se preguntaría qué es lo que tenemos que hacer. ¿Invertimos más en seguridad? Por supuesto, es que es necesario invertir en seguridad. Guatemala hoy es el país de la región que invierte menos, y no solo en seguridad, con respecto al resto de la región centroamericana. Dado que el presupuesto de Guatemala es el más pequeño de la región centroamericana en términos del PIB, es como se deben medir las cosas, no en lempiras, ni en dólares, ni en quetzales, sino en términos del Producto Interno Bruto. Entonces nos damos cuenta que en Guatemala básicamente se invierte el 1.9% del Producto Interno Bruto en materia de seguridad, incluyendo el aparato militar del Ministerio de la Defensa, mientras que en los demás países de la región se invierte más. Pero lo mismo sucede, por ejemplo, en educación, donde Guatemala solo invierte 2.8%, mientras que Costa Rica invierte 7.3%. O, por ejemplo, en salud, en donde Guatemala solo invierte 1.1%, mientras los demás países de la región centroamericana invierten más. Entonces, si bien es cierto, el tema de seguridad es importantísimo para reducir el nivel de violencia que existe en la región, no es solo ese problema que tenemos. Y por eso nosotros decimos, para concluir fácilmente sobre este particular, que el problema de Guatemala no es un problema de sostenibilidad de la deuda, porque al final Guatemala tiene la deuda más baja de la región centroamericana, sino que es un problema de suficiencia fiscal. Es decir, que al Estado le alcancen los recursos para promover el cambio que necesita realmente los guatemaltecos en materia de promoción de la inversión y de promoción del desarrollo. Bien, muchas gracias. Vamos de inmediato hasta El Salvador con Julia Martínez, quien ya nos ha dejado claro, nosotros que no vivimos en El Salvador, hemos visto mucha publicidad, mucha propaganda, pues mucha lucha contra la inseguridad en este país, pero ya usted nos ha dejado claro que el tema de la pobreza no ha sido muy bien abordado por las actuales autoridades del gobierno de El Salvador. Aquí la pregunta es, ¿qué les recomendaría a usted a las autoridades de El Salvador que deberían de implementar para que no se sigan duplicando los números de pobreza en su país? Bueno, en primer lugar es necesario revisar la estrategia de, digamos, de pacificación o la estrategia de seguridad pública que el régimen del presidente Bukele está llevando a la práctica. Y es que este régimen, si bien es cierto, ha disminuido los índices de homicidios, de muertes violentas, ha disminuido también el accionar
visible de las maras, de estos grupos delictivos que son las maras en algunos territorios del país donde prácticamente estaban controladas por las maras. Eso no se puede negar, eso es cierto, ¿verdad? Pero el problema es que esta estrategia de seguridad se basa en 3 instrumentos que han terminado por aumentar los niveles de empobrecimiento de las familias en los territorios. Se basa, por ejemplo, en la política del estado de excepción, es decir, en la supresión de los derechos constitucionales. Se basa en la militarización de los territorios y se basa en las capturas masivas de la población y el encarcelamiento masivo de la población en aquellas zonas que se han clasificado como zonas con presencia de maras. Y bueno, al punto que El Salvador actualmente es el país con la mayor tasa de población encarcelada a nivel global, incluso mayor que la tasa de encarcelamiento que siempre ha tenido el primer lugar los Estados Unidos. Entonces, esta forma, yo creo que la seguridad pública es importante para disminuir la pobreza, pero depende de cuál sea el enfoque que tenga y los mecanismos que tenga esta política de seguridad ciudadana. Por ejemplo, en El Salvador al menos, al llevar estos mecanismos de esta manera tan indiscriminada, las capturas y los encarcelamientos masivos de personas inocentes, porque hay miles de personas en este momento inocentes que están en las cárceles y ahí permanecen hasta más de un año, muchas, y algunas mueren también en prisión. Y estas personas, ahora enfoquemos personas inocentes. No estoy defendiendo maras ni dirigentes de clica, sino que veamos las personas inocentes, que se supone que son como entre un 10 y un 20% de los 90,000 personas que han encarcelado hasta la fecha. Estas personas han perdido sus empleos o pierden sus empleos y en ese sentido pierden la fuente de ingreso familiar. Los niños y las niñas de estas personas, hijos e hijas, se quedan en situación de abandono y muchas veces tienen que abandonar la escuela, deteriorar su alimentación. Pero además, la familia de toda esta población encarcelada tiene que pagar mensualmente al Estado, a la Dirección de Centros Penales, una canasta, se llama un paquete higiénico por valor de $70. Eso se tiene que hacer al mes. Y entonces usted imagine, si en El Salvador el salario promedio ronda los $390 mensuales, lo que significa para una familia tener que destinar $70 todos los meses para dar el mantenimiento. Entonces, yo creo que está bien que en la política de seguridad, pero aquí hago una advertencia a Centroamérica y América Latina en general. No se trata de lograr la seguridad pública a cualquier costa, es decir, por cualquier medio, sino que debe hacerse de tal manera, primero, que no se violen derechos humanos y en segundo lugar, que no deteriore las condiciones aún más, las condiciones de bienestar de las familias y termine por incrementar la pobreza. ¿Qué hace falta? Muchísimas cosas para enfrentar la pobreza. Por ejemplo, necesitamos una política social que sea coherente y que tenga el financiamiento suficiente para impulsarse en las áreas de salud, educación y vivienda. Se necesita una política económica que promueva y reactive el sector agroalimentario del país y que lo oriente hacia el consumo nacional y no hacia las exportaciones, a los monocultivos. Y en tercer lugar, se necesita una política de empleo para estimular a aquellos sectores de la economía que tienen la capacidad de generar empleos dignos, como por ejemplo las cooperativas, la pequeña y la mediana empresa y las empresas del sector de la economía social y solidaria. Pero sobre todo, esto no se va a lograr si no se cumple una deuda histórica en El Salvador, que es hacer una reforma fiscal integral, que sea progresiva en los ingresos, aquí que por ejemplo necesitamos el impuesto al patrimonio, el impuesto predial, pero que también sea progresiva en cuanto al gasto social, en donde los fondos
vayan destinados a los sectores que más necesitan, las exenciones fiscales a quienes más necesitan y no como actualmente es que donde se beneficia más a los que tienen más. Alejandro, se plantea en los elementos expuestos por nuestros invitados de El Salvador y Guatemala de propuestas efectivas, de políticas de empleo eficientes que se deben buscar. Nos hemos venido llenando de propuestas para reducir la pobreza prácticamente inactivas para los hondureños. Es imposible hacerlo cuando aquí, año con año, en la discusión del presupuesto, venimos escuchando de que hay recursos para llevar la bolsa solidaria, para entregar incluso en algunos sitios puntuales dinero en efectivo. ¿Son las mejores prácticas estas para hablar de reducción de la pobreza o son proyectos fallidos que ya los debemos olvidar y borrar de las propuestas y pensar en otro tipo de programas? Bueno, al igual que en otros sectores, creo yo que el sector público también carece de innovación, y no solo en Honduras, sino que creo que en toda la región, porque seguimos repitiendo las mismas prácticas que no han tenido resultados en el pasado. Y mira un tema interesante, cuando nosotros comparamos en términos reales, es decir, sin el efecto de la inflación, el crecimiento económico con el crecimiento de los presupuestos generales de la República, da la particularidad que el presupuesto general de la República crece muy por encima a la economía nacional. Entonces, al final del día, estas prácticas no son sostenibles porque no estamos viendo los beneficios sobre la población, principalmente sobre este tema de la reducción de la pobreza. Al final hace falta un plan integral para poder reducir y erradicar la pobreza completamente. Al final del día, algunos gobiernos van a tener más énfasis en poder hacer políticas asistencialistas, algunos otros en crear una política económica del efecto derrame, como lo comentaba en El Salvador, pero difícilmente va a haber un gobierno que pueda juntar, digamos, ambas visiones que son al final del día las que van a construir en la erradicación de la pobreza. El mayor avance que Honduras ha tenido es en 2016 y solo logramos reducir 3 puntos porcentuales la pobreza. Hoy tenemos 70% de la población hondureña en condiciones de pobreza y este elemento parece no estar ni siquiera en discusión dentro de la agenda pública. Actualmente hace falta una claridad de una visión económica de parte de las instituciones y del gobierno sobre dónde queremos estar como país. Esa falta de visión a mediano plazo, al final, al país y a los hondureños nos está pasando una factura bastante amplia. Y yo quiero mencionar algo particular. Al final, el tema del empleo es el principal problema que tiene la población hondureña. 2.4 millones de hondureños tienen problemas de empleo actualmente en el país y muy probablemente para finales de 2023 el total de población desempleada va a rondar los 400,000 personas. Estamos hablando de prácticamente 9.7 o 10% el total de desempleo en el país, el mismo que tuvimos en 2020 con el fenómeno ETA y IOTA y la pandemia de la COVID-19. Sin embargo, hay un elemento adicional, la informalidad. La informalidad laboral representa el 75% total de los ocupados y la económica el 44% del Producto Interno Bruto del país. Incluso el mismo Servicio de Administración de Rentas de Honduras así lo ha certificado en sus cifras. Son 300,000 millones de lempiras que representan la informalidad y el Estado debe percibir alrededor de 50,000 millones de lempiras en ingresos tributarios anualmente. Con estas condiciones, muy difícilmente vamos a generar el empleo digno que realmente necesita la población para erradicar la pobreza y la pobreza extrema. Mientras no discutamos cómo formalizar la economía nacional, muy difícilmente vamos a lograr este objetivo que es la erradicación de este fenómeno persistente en nuestro país y Centroamérica. Vamos de inmediato con Abelardo Medina hasta Guatemala y la pregunta es ¿cuáles son esas barreras que están enfrentando las personas que están en situación de pobreza en su país? La respuesta es relativamente fácil. Yo lo mencioné hace un poco. Nos damos cuenta de que la mayor parte de personas que llegan a la mayoría de edad tengan o no tengan una formación. Cuando salen al mercado de trabajo, el primer problema que encuentran es que no hay un empleo que realmente los esté demandando, dadas las características que se necesitarían. Por ejemplo,
Yo les decía que alrededor de 160, 150, 150,000 guatemaltecos salen y ahorita están saliendo al mercado de trabajo luego de cumplir su actividad de nivel medio, pero solo 13,000 de ellos van a poderse ocupar en el mercado laboral formal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchos podemos decir, mire, es que el problema es de educativo. No es así, o sea, realmente no es así. El problema es un problema real de demanda de trabajo en la región centroamericana. ¿Por qué? Porque las empresas no están teniendo la suficiente capacidad para demandar a estos trabajadores. Entonces, el problema que tiene el trabajador, esté o no capacitado, es que o se queda trabajando en el sector informal tratando de hacer un negocio, y esa es una de las realidades por las que en nuestros países ha abundado tanto el comercio. Si ustedes se han dado cuenta, el comercio ha tenido un aumento significativo porque es la actividad económica que necesita menor inversión y menor capacitación para realizarse, o se va. Y entonces, ¿por qué no disminuyen los flujos de migración de los 3 países de la región, también de Nicaragua? Entonces, simplemente porque la gente no encuentra trabajo primariamente. Entonces uno se pregunta, ¿por qué no encuentra trabajo? ¿Será que los empresarios no quieren contratar gente? Y es así, no quieren más porque ya tienen los suficientes. No es porque ellos necesiten trabajo o mano de obra más calificada. Simplemente no tienen la capacidad del país, los países, de generar el suficiente nivel de trabajo. Entonces, cuando vemos que no encuentran trabajo porque no hay quien los demanda o se dedican a la informalidad con salarios bajos, y obviamente se reproduce el círculo vicioso de la pobreza, o se van al resto del mundo a trabajar en otros países, y afortunadamente para nuestros países se han dado cuenta que ahora se ha vuelto hasta gracioso de que, entre comillas, que algunos de nuestros gobernantes presentan como logros la tasa de remesas con respecto al Producto Interno Bruto. Y dicen, perdón, eso a mí me debiera dar vergüenza eso, ¿verdad? Porque lo que está diciéndome es que el país no tiene la capacidad de generar suficientes empleos. Entonces, el problema real del pobre en Guatemala y en la región es que no hay el suficiente nivel de empleo. Y entonces, aunque se creen programas de apoyo asistencial de corto plazo, eso no resuelve el problema en el largo plazo. Nosotros podemos seguir ayudando a la gente durante un cierto tiempo, pero al final necesitamos una estrategia creadora de un número significativo de empleos. Y mientras no hagamos una transformación productiva real en nuestros países, en donde dejemos de promover solo la agricultura, en donde dejemos de promover solo las actividades de maquila o las del sector servicio básico, no vamos a llegar a ningún lado. Tenemos que mirar hacia afuera qué es lo que han hecho países exitosos. Bueno, enfrentamos, Julia, Evelyn Martínez, problemas de leyes prácticamente en todos los países de la región, con excepciones. Si vemos lo reciente de El Salvador, con esta intención de reelección del presidente Bukele, ¿qué tanto va a afectar o vamos al contrario, o beneficiará a los salvadoreños en cuanto a materia de inversión, nuevos programas, nuevos inversionistas llegando al país, aún y cuando se puede pensar en reservas por lo que ya manda la Constitución de El Salvador? El Salvador, al igual que en el resto de países de Centroamérica, especialmente el Triángulo Norte, si hay un problema de inversión insuficiente de las empresas, no solamente extranjeras, sino que también nacionales, para poder demandar ese empleo, ¿verdad? El empleo, para tener empleo digno. Y por empleo digno, recordemos que hacemos referencia a empleos que tengan salarios acordes al costo de la vida, y además empleos que tengan cobertura de lo que es la seguridad social, principalmente pensiones de diverso tipo, incluyendo pensiones de vejez. Entonces, en El Salvador, yo sí quiero compartir este dato porque se parece muchísimo al dato de Guatemala. En El Salvador necesitamos anualmente 92,000 nuevos empleos dignos, digamos, o le llaman empleos formales. Yo prefiero llamarles empleos dignos, que tengan estas dos características. Pero solamente se logran crear en tiempos normales 20,000 empleos dignos
y en tiempo, digamos, de bonanza, en tiempos donde hay, digamos, de gran progreso y dinamismo, 30,000 empleos. Entonces ahí hagamos la resta y veremos y nos explicaremos por qué en El Salvador el 65% de la población que tiene un empleo obtiene ese empleo en el sector informal de la economía y el 40% de los jóvenes, ¿verdad?, que entran al mercado laboral se emplean en condición de subempleo, es decir, en una condición de que están ganando menos del salario mínimo oficialmente establecido, que en el caso de El Salvador son $360. Pero todavía más en El Salvador, el 85% de las personas que tienen un empleo o generan algún ingreso tienen salarios menores a los $400 mensuales. Y recordemos que El Salvador, por ser una economía dolarizada, tiene un costo de la vida bastante alto. En este momento son aproximadamente $850 el costo de la vida de vivir en el país. Entonces, esto es la realidad del empleo. Entonces se dice, con estas mejoras en la seguridad, con las políticas con la publicidad, ¿verdad?, que hace el presidente Nayib Bukele de que la economía salvadoreña ahora está haciendo un milagro económico, déjeme decirle que no hay tal milagro económico. Por ejemplo, se habla de una inversión de Google de $500 millones, lo cual es mentira. Porque Google, la empresa Google, no va a llegar a invertir a El Salvador, a generar empleos, no, sino que ese convenio con Google, gobierno de El Salvador, es un convenio para que el gobierno de El Salvador le compre servicios, es como una consultoría, pues, le compre servicios a la empresa Google por $500 millones. Es decir, el gobierno de El Salvador tendrá que tomar del presupuesto general de la nación $500 millones en los próximos 3 años. Ahí va a ir repartiendo para pagarle a Google los servicios que va a prestar. Y por si fuera poco, Google no va a pagar ningún impuesto porque la Asamblea Legislativa ha declarado que ese contrato de servicio será libre de impuestos. Y todo esto, además de, como ya decía antes, y ya termino, solo quiero dar este último dato, como ya decíamos, no solo está la más baja inversión extranjera directa, en Centroamérica, El Salvador, durante el periodo de Nayib Bukele. Fíjese que durante los casi 5 años que va a tener el presidente Bukele, solo ha logrado El Salvador 900 millones de inversión directa, y no neta, sino que directa. Y esto creo que con la decisión, con la terquedad del presidente de insistir en la reelección, que es inconstitucional, aunque sea popular, es decir, es muy popular la reelección, pero sigue siendo inconstitucional. Esto va a generar temores, desconfianza por parte de los inversionistas extranjeros, porque en un país donde no se respeta, ni el presidente no respeta la Constitución, que se van a respetar los contratos, que se van a respetar los derechos de propiedad, no hay certidumbre para la inversión, porque puede un día decir una cosa y al día siguiente dice otra. Y para invertir, los empresarios buscan estabilidad y confianza en las reglas del juego. Y la inconstitucionalidad más bien genera desconfianza. Bien, vamos de inmediato con Alejandro Cafati. Mire que lo que está pasando aquí, Alejandro Cafati, es que las autoridades de gobierno dicen que con la aprobación de algunas leyes, entre ellas la Ley de Justicia Tributaria, van a solventar el problema de la pobreza en Honduras. ¿Realmente cree usted que tenga base fuerte para poder combatir la pobreza, este tipo de leyes que pretenden aprobar en el Congreso Nacional? A mí me da un poco de risa a veces los discursos de los funcionarios públicos porque se contradicen. El mismo ministro Ochoa ha manifestado, incluso en audiencias públicas en el Congreso Nacional, que la reforma tributaria no va a ser intensiva en recaudación, sino más bien en poder reducir los abusos que han habido en los regímenes fiscales.
Evidentemente, nosotros hemos expresado esto en privado y en público. Nosotros compartimos la visión de que hay que frenar los abusos y la corrupción que existe en el país, independientemente del sector de que provenga. Pero también decir que la ley de justicia tributaria o la reforma fiscal va a reducir la pobreza y la pobreza extrema es mentir al pueblo hondureño, ¿no? Y eso realmente es vergonzoso, porque nosotros sabemos que al final del día esta reforma fiscal pretende ordenar las reglas de la casa y está bien y nosotros lo hemos manifestado de esa forma. Sin embargo, también se lleva de encuentro muchos sectores económicos que, si bien es cierto, deben ser sectores que se reformen, pero es lo que tenemos actualmente en el país y tenemos que ver cómo de lo que tenemos podemos partir para mejorarles las condiciones de vida a los hondureños. Hasta el momento no hemos escuchado por parte de ningún funcionario público cuántos empleos pretenden crear con la reforma fiscal, si tan beneficiosa va a ser. Al final del día, esta reforma parece ser más motivada por elementos políticos que por una reforma per se. Y lo podemos mencionar en algunos de los elementos. Y aquí voy a poner en contexto. La reforma fiscal parte de 4 leyes en particular. La ley de justicia tributaria, que es una reforma al Código Tributario de Honduras, una reforma constitucional, una reforma de un convenio MAC de intercambio de información internacional y la ley de beneficiario final. Al final del día, nosotros hemos hecho observaciones particularmente a la reforma del Código Tributario de la ley de beneficiario final, pero no es porque estemos en contra de ella, sino porque creemos que Honduras actualmente no tiene las condiciones para implementar una reforma fiscal de ese tipo, y más aún cuando se quiere hacer una reforma al secreto bancario y poder conocer, por ejemplo, el patrón de consumo de los ciudadanos hondureños, sea o no sujeto a una fiscalización tributaria en el país. Y creemos que eso se extralimita de las funciones del funcionario público, además de crear o dividir la población en clases sociales, porque quieren tener en particular una base de datos para que digan quién es rico y quién no es rico en Honduras, y eso no lo hemos visto absolutamente en ningún otro país del mundo. Y la reforma del beneficiario final por la manera en la que está redactada, al menos la propuesta que se envió al Congreso Nacional, creemos que puede ser dañina. E incluso esto ha generado mucha incertidumbre internacional, lo que ha generado además bajos niveles de inversión en el país. A esto se le suma también los problemas de inseguridad a la propiedad privada y a la privacidad que mencionaba Julia Evelyn Martínez en El Salvador, donde en Honduras parece ser fácil adquirir tierras y solo se invade y ya no hay una solución real a la invasión de tierras en el país, que incluso el Departamento de Estado lo ha manifestado como un elemento adverso a las inversiones en nuestro país. Y a esto se le suma, y con esto finalizo, un discurso que parece ser de odio en contra del sector privado por parte de algunos funcionarios públicos que genera incertidumbre tanto de inversionistas nacionales como internacionales. En ese sentido, estas reformas, aunado con la derogación del empleo parcial, están en vez de promoviendo, limitando las inversiones. Debemos revisar la legislación nacional, de acuerdo, pero respetando las reglas del juego, como lo mencionaba anteriormente nuestras colegas. Vamos de inmediato a una pausa, ya regresamos con más de Foros HRN TSI. Seguimos aquí en Foros HRN TSI, don Abelardo Medina, economista guatemalteco que nos ha acompañado, gracias. Habrá que buscar impulsos puntuales a áreas como la educación. Ahí se puede afincar un desarrollo puntual para los países de la región, incluso pensar a través de un pueblo educado mejorar estos índices de pobreza. ¿Están esas visiones con un arraigo puntual en las autoridades que esperamos tomen el control de Guatemala a partir del próximo año? Bueno, yo creo que el enfoque es incorrecto. Efectivamente, la educación es importantísima. Necesitamos un pueblo educado que sepa defender sus derechos, pero que también conozca cuáles son sus obligaciones. Pero realmente para promover una mejora en el bienestar de la población centroamericana y de Guatemala en particular, lo que necesitamos es una transformación productiva. Estados fuertes con mucha disciplina, sí, por supuesto, pero que tengan los recursos suficientes para promover un cambio en las condiciones socioproductivas de cada uno de los países. Aprovecho para decirles que así como nosotros estuvimos en Honduras recientemente presentando nuestras conclusiones
sobre la ley de justicia tributaria, en donde hay una buena cantidad de mitos alrededor y de malas interpretaciones, y a veces algunas incluso en forma malintencionada. En Guatemala nosotros también hemos promovido qué es lo que hay que hacer en la empresa privada, porque nosotros, al contrario de como se piensa en muchas oportunidades, somos muy amigos del sector privado. De hecho, yo soy analista de finanzas y empresarial en las universidades del país. Entonces, lo que sucede es que muchas veces nos hemos plegado al mantenimiento de condiciones a ciertos grupos que vienen así desde la época de las revoluciones, y no hemos originado un cambio que permita que haya mejores condiciones de vida para el guatemalteco, para el centroamericano en general. Entonces sí, la educación definitivamente es importante. Creo percibir que las autoridades entrantes les interesa el tema, pero las autoridades entrantes, estas o de otra línea filosófica, no van a promover una mejora en las condiciones de vida de los guatemaltecos si no realmente promueven un cambio dramático en las condiciones socioproductivas, que haya una mejor infraestructura, que se combata de frente la corrupción que hay en todos los ámbitos, público y privado, porque se recuerden que la corrupción se acusa al sector público, pero el sector privado es copartícipe y responsable también de eso. Por supuesto, que haya un gobierno más moderno, más proclive al cambio, que hayan mejores condiciones de claridad en las reglas del país, que haya certeza, por supuesto, estamos totalmente de acuerdo. Pero si no nos enfrentamos a promover realmente un cambio en las condiciones socioproductivas, no vamos a llegar a ningún lado. Ha sido un enorme placer estar nuevamente con ustedes. Un abrazo a los amigos y hermanos hondureños. Vamos de inmediato hasta El Salvador con Julia Martínez. Julia, sus conclusiones. Muchas gracias, por la invitación, la participación. Yo quiero terminar mi intervención diciendo que El Salvador, mi país, necesita superar para combatir la pobreza y erradicarla. Necesita superar el actual modelo de desarrollo económico y social, que no es más ni menos que el modelo económico y social neoliberal. Un modelo que se basa en el fortalecimiento de lo privado y de lo individual a costa del debilitamiento de lo público y de lo comunitario. Entonces necesitamos avanzar hacia un modelo económico y social que esté orientado al bienestar de toda la población, pero en especial debe estar orientado hacia el bienestar de las personas que más necesitan de ser cuidadas, como por ejemplo los niños, las niñas, las personas adultas mayores, las personas enfermas, las personas con discapacidad y las personas empobrecidas. Y para esto se necesitan, yo creo que al menos 3 cosas indispensables. La primera es fortalecer las actividades de la economía del cuidado. Y además ahí no solo se va a generar empleo, sino que principalmente empleos para mujeres. En segundo lugar, también coincido con Abelardo cuando habla de la transformación productiva, que hay que transformar en El Salvador la matriz productiva, pasar de las remesas y de las maquilas hacia la producción con el enfoque de cadenas productivas que integren el agro con la industria, los proveedores con los distribuidores, incluyendo el reciclado. Y necesitamos también justicia fiscal, que no es nada más ni nada menos que paguen más los que tienen más, que paguen menos los que tienen menos, pero que reciban más los que necesitan más. Y en este momento, por ejemplo, las empresas en El Salvador le generan al país un sacrificio fiscal de alrededor de $650 millones, impuestos que no pagan, ¿verdad? Y eso le impide que el Estado pueda mejorar el gasto social. Gracias. Muy bien, gracias a usted, Julia. Evelyn Martínez, cerramos con Alejandro Cafati. Ahora que justamente, si es que se dan esas reuniones y se aprueba el presupuesto de la República 2024, ¿qué cuidado habrá que tener a nivel de la legislación en nuestro país para finalmente intentar tener programas efectivos en la reducción de la pobreza? Bueno, yo creo que muy poco, ya temas de conclusión, muy poco puedo agregar de mis 2 colegas anteriores en el tema o en la pregunta particular.
y nosotros hemos empezado así al Congreso Nacional. El Congreso debe ser o debe fortalecer su rol veedor de la ejecución presupuestaria. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto en Honduras un ministro que vaya a rendir cuentas al Congreso Nacional de cómo utiliza los fondos? Yo la única vez que lo miré fue en la pandemia con el caso de los hospitales móviles, pero porque fue más una presión ciudadana que por el ejercer el rol constitucional veedor de los fondos públicos de parte del Congreso Nacional. Debemos reforzar estas medidas como una medida de transparencia y rendición de cuentas en nuestro país, sobre todo evaluar programas sociales que actualmente tenemos. La Red Solidaria en lo que va del 2023 ha ejecutado el 20% de los fondos públicos aprobados por el Congreso Nacional y es el fondo, y es la red, o es el programa, el principal programa del gobierno de la República. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cuáles son los resultados reales que está teniendo este programa con la población en general, principalmente aquella población en condiciones de vulnerabilidad en nuestro país? Y yo finalizo con un elemento particular. Al final del día no vamos a tener un sistema tributario justo si tenemos persistencia de la informalidad en nuestro país. 44% del Producto Interno Bruto es informal, son 50.000 millones de lempiras anuales que deja de percibir la administración pública por la informalidad en nuestro país. Mientras no formalicemos la economía, al final el sistema tributario, tanto en Honduras como en el resto de Centroamérica, continuará siendo regresivo, porque precisamente no pueden pagar más impuestos los que no estén adscritos a la administración tributaria de nuestro país. Es una simple lógica, ¿no? En ese sentido, yo invitaría entonces a nuestros funcionarios públicos a poder enfatizar en la formalización económica y sobre todo laboral, no solo para poder tener mayor adquisición de fondos públicos, sino también para garantizar empleos dignos a la población, que es lo que al final del día espera el pueblo hondureño de parte de los funcionarios públicos. Bien, muchísimas gracias a Alejandro Cafati. Nos vamos de inmediato a nuestra última pausa. Regresamos con conclusiones en Foros HRN TSI. La pobreza es un fenómeno que golpea fuertemente a la región centroamericana, más aún a Honduras. En El Salvador, la pobreza extrema se ha duplicado. Se estima que 55.000 hogares viven en esa condición de desventaja. El índice de pobreza en ese país centroamericano subió de 24 a 26,7% entre el 2021 y 2022. 1 millón de personas están en fase 3 de hambre y 3,3 millones de salvadoreños en inseguridad alimentaria. De acuerdo con los cuestionamientos expresados por analistas, en El Salvador no hay políticas públicas para reducir la pobreza. El año pasado se reportó una inversión extranjera negativa de 90 millones de dólares y en el primer semestre de 2023 ha sido de alrededor de 268 millones de dólares. En Guatemala prevalece la política monetaria sobre la fiscal. Sin embargo, existe un abandono del papel del Estado para crear suficiencia fiscal. Han señalado nuestros invitados en Foros HRN TSI. Les ha importado poco a los gobiernos generar bienestar entre la población de Guatemala, con todo y que es el país de Centroamérica con menor carga tributaria de la región y la más baja deuda pública. En Guatemala, 160.000 estudiantes egresan del nivel secundario, pero solamente 13.000 encuentran trabajo en el sector formal. En ese país de la región continúa la promoción del empleo en el sector de la maquila, pero no han sido potenciados los servicios industriales ni la generación de tecnología. El papel del Estado es muy limitado en la reducción de la pobreza en la región. Honduras no es la excepción. El programa de reducción de la pobreza no ha tenido resultados. Los niveles de pobreza son más agudos. El 74% de la población es pobre y casi el 50% vive en extrema pobreza. El desempleo y la desigualdad siguen incrementándose. ¿En qué estamos invirtiendo el presupuesto? Se han preguntado los panelistas en este espacio de debate. Si bien los programas sociales son importantes, su impacto no es suficiente para reducir la pobreza. Si van o no acompañados de estabilidad económica y de condiciones para atraer la inversión.
la erradicación de la pobreza es una tarea pendiente. El gran problema de Honduras es que no existe planificación para la asignación de recursos presupuestarios. Honduras es el país que tiene menos innovación y generación de tecnología. Estamos en desventaja en cuanto a la llegada de capital extranjero y con el agravante de que entre los jóvenes de 18 a 29 años, solo el 8% son parte de la población universitaria con oportunidades de encontrar empleo. Las remesas son el principal estabilizador macroeconómico. Representan alrededor del 28% del Producto Interno Bruto. Necesitamos urgentemente elevar la capacitación y formación de mano de obra calificada en Honduras, donde 2,4 millones de personas tienen problemas de empleo y la economía informal crece de manera que roza el 80%. Necesitamos una política social coherente, una estrategia de reactivación productiva y un esquema de empleo. La reducción de pobreza sigue siendo una deuda en nuestros países del Triángulo Norte. Gracias a ustedes, amigos panelistas, por habernos acompañado en Foros HRN TSI. El agradecimiento a los economistas Julia Evelyn Martínez desde El Salvador, Abelardo Medina desde la República de Guatemala y Alejandro Cafati aquí en Tegucigalpa, Honduras. Bien, así finalizamos. Ha sido un gusto estar con usted, Rosendo García, y con nuestros amables televidentes. Bueno, por su sintonía, Foros HRN TSI, muchas gracias. Sigue la programación de HRN y TSI.